Buenas noches, don Mario. Buenas noches, bienvenidos a la orden. Vamos a empezar en 4 minutos. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, don Mario. Gusto de saludarlo desde aquí de Cobán, pensando en ustedes, que todos estén bien. Bienvenido, gracias a Dios, sí, vamos todos bien. Buenas noches, don Mario. Ahí está Gustavo. ¿Qué tal, Klaus? Buenas noches, don Mario, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo seguiste? Pues ahí vamos, ahí vamos. Sí, es un poquito doloroso esta cosa. Tonita es la única que me aflige, ¿va? Que sí ha estado bajo su oxigenación. Hay que pedir mucho por ella, por favor. Muy bien, con mucho gusto. La encomendamos todos. Gracias, don Mario. Muy, Yo muy bien, gracias por el momento, todo va bien. bueno, muy bien. Bueno. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Bienvenido, Juan. Soy Miguel. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Leonel. Muy buenas noches, don Mario. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Buenas noches, don Mario. Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar en 1 minuto. Conocí a su primo, don Mario, ¿A quién de mis primos? Vinicio. ¿Quién? A Vinicio. Ah, Vinicio, sí. Sí. ¿Y dónde lo conociste? Ahí como por... Estamos... Una por trabajo, don Mario, por ahí viendo algunas situaciones de negocios y ahí lo conocí. Ah, vaya, muy bien. Vive en carretera. Sí, sí, muy buena, muy buen tipo. Buena persona, sí. Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Dios, Por ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por el siglo de los siglos. Amén. Bueno, pues ustedes saben que
nuestro Señor quiso aparecerse a Moisés y quiso aparecerse en llamar la atención de Moisés en una zarza ardiente, y ese episodio de la zarza ardiente pues es el episodio del que Dios se vale para dejar en Moisés su nombre definitivo, el nombre suyo para siempre. Entonces resulta que Dios, según dice ese texto del libro del Éxodo, yo soy el que soy. Eso significa, a mí nadie me ha dado el ser, yo me he dado a mí mismo el ser. Y Él es eterno, no tiene principio ni fin, porque Él se ha dado el ser a sí mismo. San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4, nos dice que Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia, nos ha resucitado con Cristo. Jesús nos ha sentado en el cielo con Él para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bien, ese es el texto largo que aparece aquí en Efesios y que se los quería citar ahora al comienzo de esta exposición sobre cómo es Dios. Este es el tema de hoy, cómo es Dios. El temario que intento cubrir es la naturaleza de Dios y su obrar. Ese es el título de la clase número 4 y estos 3 incisos: quién es Dios, cómo es Dios y cómo conocemos a Dios. Para eso, pues, si uno repasa la historia de la humanidad, uno se da cuenta de que no ha habido ninguna cultura atea. Culturas ateas son aquellas que políticamente han sido hechas ateas por fuerza de una ley, como ocurrió con la Unión Soviética. Sin embargo, pues ya encontramos en todos los ámbitos de la civilización, encontramos que todos se plantean quién es Dios, cómo es Dios, y todos tienen un culto. Algunos pues podrán tener un culto equivocado, pero todos tienen un culto a Dios. Por eso lo primero para el ser humano de nuestro tiempo y de todo tiempo es esto: creer en Dios. Y es la pregunta más fundamental y profunda que todos nos planteamos. Y resulta que hay pueblos que han perdido la revelación primitiva del Dios único dada a Adán y Eva, pero hay otros pueblos, como el pueblo hebreo, que la han mantenido. Bien, entonces los pueblos más degradados tienen indicios de costumbres de religiosidad. Vemos que ha habido sacerdocio, que ha habido adoración, que ha habido sacrificios, que ha habido ofrecimientos, que ha habido oraciones, acciones de gracias. Insisto, muchos de ellos equivocados, como eran los aztecas y los mayas a la llegada de los españoles. ¿Cómo presenta la Escritura a Dios? Lo presenta como creador de todo lo que existe, como origen de toda fuerza natural. Entonces, poco a poco, pues uno va ahondando en el misterio de la existencia de Dios, que precede en términos absolutos la existencia del mundo. Y el mundo lo vemos depender radicalmente de Dios. Bien, la idea de trascendencia entre Dios y el mundo está aquí. Por tanto, sabemos que la distancia es infinita, que no existe una conexión necesaria entre Dios y el mundo, porque Dios no necesitaba crear el mundo. En cambio, sí existe una conexión necesaria entre nosotros y el mundo. ¿Podríamos no ser?
Y en lo que somos, dependemos siempre de otro. Pero Dios no depende de nadie. Dios es por sí mismo y no por otro. Y por tanto, pues la gran diferencia entre nosotros y Dios. Esta distancia infinita se contrasta con la absoluta pequeñez del ser humano. Y pues por eso cuando vamos al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1, pues ahí se nos dice que al principio creó Dios el cielo y la tierra. Al principio, es decir, el tiempo empieza a contarse con la creación. Pero por otra parte, cada día de la creación, el libro del Génesis nos dice, y vio Dios que era bueno. Así leemos en Génesis 1:18, excepto en el día sexto, cuando Dios cambia el lenguaje y deja de decir hágase y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ese día sexto, cuando concluye la creación del hombre y la mujer, entonces dice el texto litúrgico, el texto bíblico, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho y era muy bueno. Por tanto, al hombre que lo ha colocado en la cúspide de la creación y que le ha querido dar libertad, inteligencia, voluntad, lo califica de muy bueno. Bueno, entonces el poder sin límites es solo de Dios. Él no tiene límites ni en el espacio ni en el tiempo, y la acción creadora de Dios es una acción amorosa, es regalo absoluto, por tanto nosotros no nos hemos inventado a nosotros mismos. Es tan grande su poder que quiere mantener su relación con las criaturas, salvarnos, cuando por causa del mal uso de nuestra libertad nos alejamos del Creador. ¿Dónde está el origen del mal? El mal se origina en el mal uso de la libertad, un uso equivocado de la libertad. Por eso el Génesis en el capítulo 3, cuando narra el pecado de Adán y Eva, empieza diciendo que la serpiente, que era la más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, habla con la mujer y le dice, la interpela con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Y ella dice, no, nosotros podemos comer los frutos de los árboles, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha hecho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Bueno, entonces resulta que el pecado de Adán y Eva no es intrínseco a la materia, sino que depende del uso de la libertad. Por eso es que cuando la serpiente tienta a Eva y a Adán, les dice que lo que pasa es que Dios no quiere competencia y que a ellos se les van a abrir los ojos y que van a ser conocedores del bien y del mal. Y entonces la mujer comió, porque vio que el fruto era atractivo a sus ojos y deseable para lograr inteligencia. Comió y luego se lo dio al marido, que también comió. Bueno, en Dios es persona, Dios actúa con libertad y con amor. Y mientras que las religiones y la filosofía se preguntaban ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? La revelación empuja al hombre a preguntarse quién es Dios, no qué es, sino quién es. Y este Dios nuestro sale a nuestro encuentro, según leemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 33, ya casi al final del libro, versículo 11, cuando refiere
el hecho de la conversación de Dios con Moisés. Dice, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Bueno, entonces, como habla un hombre con un amigo, así sale a nuestro encuentro. Por eso nuestra relación con Él es llena de ternura, llena de cercanía. De ninguna manera nuestra conversación con Él es una conversación de miedo. Bueno, entonces Dios revela que Él es el que es. Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y ofrece una prueba de su fidelidad a la alianza y de que va a acompañar a los israelitas en el desierto. Entonces, cuando Dios le habla a Moisés y le da esta señal, le dice quién es él y que ese es su nombre definitivo, entonces Dios le dice que pues le va a dar una prueba. Y como prueba de que Él es el que es, entonces dice Dios que los va a reunir en ese mismo monte para adorar a Dios. Entonces el rey de Egipto no los dejará marchar ni a la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con prodigios que haré en medio de él, y entonces os dejará marchar. Bien, Dios quiere acompañarlos en el desierto. El desierto es símbolo de las tentaciones que tenemos en la vida. El único que es desde siempre y por siempre es Dios, el que trasciende el mundo y la historia, el que se preocupa del mundo, se interesa por el mundo y lo conduce su historia. Ha hecho el cielo y la tierra y lo conserva. Aquí vemos a Juan Pablo II el Grande en el Hospital Gemelli, cuando después del atentado, pues el Señor permitió que viviera. Por tanto, Dios se va presentando poco a poco como fiel y providente, como cercano a su pueblo. Quiere salvar a su pueblo y presenta una novedad. Como novedad presenta que el ser humano recibe un don desde lo alto y pues lo ha de aceptar agradecido, con obsequio, es decir, un religioso obsequio quiere decir con acatamiento, humilde. Bueno, entonces la revelación no se puede reducir a puras expectativas humanas porque va mucho más lejos de lo que nuestra pobre cabeza pueda imaginar. ¿Cuáles son las posturas lógicas ante la palabra de Dios que se revela? Primero, la adoración y el agradecimiento. Segundo, el caer de rodillas con asombro ante Dios, que como dice San Agustín, se hace interior íntimo meo, más íntimo a mí que yo mismo. Y como Él es el santo por excelencia, hemos leído Éxodo, Efesios 2:4, rico en misericordia, Él siempre está dispuesto al perdón. Entonces lo propio de Dios es compadecerse y perdonar. Un ser que es Padre, que es persona, que es Espíritu purísimo, que es trascendente, que todo lo puede, que es eterno, que es perfecto, que es la verdad y que es el amor. Y que está dispuesto a brindarnos cercanía también en momentos de grandísimo dolor, como el que tuvieron estos dos esposos a quienes les mataron a sus únicos dos hijos, los niños que están en el recuadro. Son cosas que nosotros no entendemos, ¿verdad? No entendemos por qué pueden ocurrir. Ese es el motivo de verlos tan tristes como están en esa fotografía. Bien, entonces como Él es infinitamente más grande que nosotros mismos, cualquier conocimiento que tengamos sobre Él procede de Él, es un don. Y Él tiene la iniciativa de abrirse, de darse a conocer. Y ante Dios, profunda humildad. Porque ninguna inteligencia finita puede abarcar a Dios que es infinito.
Y ninguna potencia terrena puede sujetar al omnipotente. Aquí está la foto de estos papás con su niña, antes de que se las asesinara, felices y contentos de estar con ella. Entonces, solo podemos conocer a Dios por lo que Él nos da. Es decir, Dios nos hace partícipes de sus bienes. Todos los bienes que tenemos son participación divina. Son un acto de amor con cada uno. Pero nuestro conocimiento de Dios es siempre por analogía. Partimos de las cosas creadas, las perfecciones que vemos en las cosas creadas, y vamos por un triple camino. Hacemos la analogía entre las perfecciones que vemos en las cosas creadas y Dios. Y el triple camino por el que vamos es un camino de afirmación. Y decimos, bueno, pues sí, esta perfección que vemos en esta criatura, en Dios, existe. Ok, pero negamos que exista limitada como existen las criaturas. Y afirmamos que en Dios esa perfección es en grado eminente. Bueno, entonces, ¿cuál es el último movimiento de la razón? Pues es afirmar la perfección de Dios, mucho más allá de todo lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Por eso el argumento ontológico que usa San Anselmo para demostrar la existencia de Dios, pues es un argumento que ofrece dudas, porque San Anselmo dice que es aquel cuyo mayor no podamos imaginar. Pero claro, San Anselmo da un salto entre el pensamiento y la realidad, que es ilegítimo. Bueno, entonces resulta que todas las perfecciones que vemos en el mundo salen en Dios de modo absoluto. La imagen que tenemos en la diapositiva, San José, enseñando a leer al niño Jesús, es muy emotiva, porque nos hace pensar en cómo el Hijo de Dios, que es la sabiduría de Dios, quiere aprender del Padre nutricio que tuvo en la tierra. Por tanto, la humildad es indispensable. El apóstol Santiago, en la única carta que él escribe, les voy a leer la cita en el capítulo 4, que es el penúltimo capítulo, versículo 6, dice: Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Entonces la humildad no solo es poseída por Dios, sino que Dios se identifica con la humildad. Dios es la humildad. Y solo podemos conocer a Dios cuando somos humildes. Por tanto, cuando aceptamos que Él nos da a participar el ser gratuitamente. Dios puede conocer. Dios puede conocer. Todo lo que Dios conoce lo crea. Pero nosotros podemos conocer a Dios mediante los sacramentos, mediante la oración en la iglesia. Me refiero a la institución que hace presente todo ese obrar salvífico de Dios para los hombres de todos los tiempos. Y vamos como la mariposa sacando miel de cada flor. Bien, el ser por excelencia. Dios no tiene nada que perfeccionar, es acto puro. Mientras que nosotros estamos en acto y en potencia. Dios es acto puro. Pero en Dios no hay nada en potencia, no hay nada pendiente de perfeccionar. En las criaturas todo es acto. No, en las criaturas no todo está en acto. En las criaturas hay potencialidades que están pendientes de alcanzar su perfección. Vamos a la primera carta de Juan. Vamos al capítulo 4, versículos 8 al 11. Entonces dice Juan: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por tanto, es un proceso. Tengo que pasar de la potencialidad al acto en el conocimiento de Dios, hasta que llegue un momento en que veré a Dios cara a cara. Ya no hay nada ninguna potencialidad pendiente.
pero yo seguiré siendo criatura finita. Sigue diciendo, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito para que vivamos por medio de él. En esto consiste en el amor, dirá en el versículo 10, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. En el proceso de conocer a Jesús hay un constante avance. Podemos avanzar y también podríamos frenarnos. Y sigue diciendo, queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Por tanto, ahí hay un proceso de ir perfeccionando el amor. Pero Dios es omnipotente y es omnisciente. Vamos a los libros proféticos y vamos en concreto al libro de Isaías, al capítulo 44, y ahí, en el versículo 6, Isaías dice, esto dice el Señor Rey de Israel, su libertador, el Señor Todopoderoso, yo soy el primero y yo soy el último, fuera de mí no hay Dios. Bueno, el primero y el último. Lo único que Dios no puede hacer es el mal, porque el mal es privación de bien. El mal no tiene entidad por sí mismo. Es creador de todo lo visible y lo invisible. Es decir, que el mundo angélico, nosotros angélicos sabemos muy poco. Sabemos que existe nuestro ángel de la guarda, sabemos que existen los arcángeles, sabemos que existen los tronos, las dominaciones, las potestades, los querubines, los serafines, sí, por menciones que se hacen en la Sagrada Escritura a ellos. Pero cuando Dios crea al hombre, Dios cambia el lenguaje y dice hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Dónde está la imagen de Dios en el hombre? En entender y amar. Esa capacidad de entender y amar. ¿Y dónde está la semejanza? En vivir en gracia de Dios, en amistad con Dios. La semejanza se puede perder, la imagen no. Y se puede recuperar la semejanza. Y cuando el Génesis dice, al crear al hombre y a la mujer, vio Dios que era muy bueno, vemos que la bondad de las criaturas es recibida, es participada, por tanto es limitada, y que podríamos perder un poco de esa bondad, que es lo que pasó con el pecado original. Decimos que Dios es rico en misericordia, por tanto eso quiere decir que Dios se compadece y pone remedio, que comprende y que perdona. Somos nosotros los que tenemos que quitar los muros. Cercano, habla con Moisés cara a cara como con un amigo, infinitamente bueno y único. Si es infinitamente bueno y poderoso, no puede haber otro que sea infinitamente bueno porque uno, o poderoso, porque entonces uno sería más que el otro. Absolutamente trascendente. Por eso solo podemos descubrir la trascendencia de Dios desde fuera del mundo, como fruto de algo que Dios nos ha revelado. Nosotros las criaturas las podemos conocer, podemos tener una imagen de lo que son las criaturas. No existe propiamente hablando una revelación intramundana, pero en la creación Dios nos da noticia de él. Es decir, que la naturaleza es lugar de revelación de Dios, sí, pero no es persona. La naturaleza no es persona. La revelación en el espacio y en el tiempo nos la da Dios de modo definitivo a través de su Hijo. Entonces, la revelación de Dios en la naturaleza siempre nos envía a un Dios que es infinitamente superior. Por tanto, decimos que Dios es el bien, que es la belleza, que es el ser. Decimos que Dios me ama. Y nos ama a cada uno en particular, que somos nada en comparación con Él. Cuando abrimos el Evangelio de San Juan y vamos al capítulo 14 y buscamos ahí el versículo 18, ahí nos dirá San Juan
Y son palabras de Jesús que recoge San Juan. Dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Bien, con esto que nos está diciendo, que Dios para nosotros es un Padre y que Dios nos quiere a su lado. Por tanto, Él que es el eterno nos busca a nosotros que somos lo temporal y cambia todas nuestras expectativas, nuestra perspectiva de Dios, pues cambia en la medida en que Dios nos revela, se revela a nosotros. Entonces, cuando decimos que Dios es uno, estamos diciendo que es uno en el sentido absoluto de que Él es el bien, Él es la belleza, Él es el ser de quien todo procede. Por tanto, en Dios la unidad, la belleza, el bien, el poder se identifican con su ser. Cada uno de sus atributos se identifica con el ser divino. No es que Dios tenga poder, tenga belleza, Él es la belleza, Él es el poder. Entonces, en Dios no hay partes, es absolutamente simple. Es uno porque es fuente de toda unidad. Entonces, ¿cómo se explica la Trinidad? La Trinidad se explica no como partes de Dios, sino como personas distintas en un solo Dios verdadero. Estamos ante un misterio. Y cuando nos falta Dios, todo se descompone. Cuando una persona es llamada a la eternidad, se descompone la unidad que tenía y se separa el alma del cuerpo y por tanto empieza la descomposición del cuerpo, a no ser que ocurra un milagro y el cuerpo se quede incorrupto. Entonces la unidad de Dios es la unidad de un amor que es vida y que da la vida, Señor y dador de vida. Una unidad que es infinita, o sea, no es una simple negación de multiplicidad, no. Dios es uno en sentido absoluto, pero además es la verdad. Y por tanto, si Él es la verdad, Él es la medida, Él es la fuente de todo lo que es verdadero. Si las cosas son, es porque Dios les da el ser. Y si se pueden conocer, es porque son, porque Dios les ha dado a participar el ser. Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es la verdad en la medida en que es la fuente de todo lo que es verdadero. Que Él sea la verdad quiere decir que si Dios es amor, la verdad es el amor. Por tanto, Dios mide a las criaturas, no es que las criaturas midamos a Dios. Y si la verdad es el amor, la verdad no nos da miedo. La verdad no limita a la libertad, sino que la expande. Cuanto más se ama, más libre es uno. Ahora a esta persona le falta libertad porque no tiene piernas. Sí, pero eso no quiere decir que le falte verdad. Y a pesar de sus límites físicos, tiene más libertad que muchos, porque si vive en gracia y en amistad con Dios, es más libre que el que puede correr y moverse. Pero Dios todo lo puede y lo puede todo eternamente. Que yo acepto ese poder de Dios, esa eternidad de Dios, yo me abro a la belleza de Dios, al amor de Dios, a su voluntad de bien, y es fuente de toda belleza y de todo don. Entonces nuestra razón es limitada y es como un prisma. Cuanto más conocemos a Dios, nos ocurre lo del prisma, que descompone la luz en distintos colores. Y por eso podríamos decir, pues sí es el mismo rayo de luz, pero vamos conociendo los atributos de Dios al descomponerse la luz, al pasar por el filtro de nuestra inteligencia. Pero como les he dicho, en Dios sus atributos coinciden con su mismo ser. Por tanto, Él es la vida y la fuente de toda vida. Por tanto, no podemos decir, esta parte es Dios, esta parte la belleza es una parte de Dios, la verdad es una parte de Dios, ¿verdad? La bondad es una parte de Dios, el poder es una parte de Dios. No. Ok. Entonces, los textos bíblicos para hoy. Éxodo 3:14.
Éxodo 33:11, Efesios 2:4, Génesis 1, del versículo 1 al 30. Ahora vamos a las preguntas. Voy a quitar las diapositivas. Muy bien. Todo el que quiera preguntar, que levante su mano o que encienda su micrófono. Luis Alfonso. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. El todo se fija en la nada y crea, porque si hubiera habido algo no puede crearlo. Entonces, es crear es sacar de la nada lo que es. Eso es estrictamente hablando, eso es creación. Entonces, pues, como en el Génesis menciona crear, todo es sí, creación. Eso lo veremos en la clase de la creación. Sí. Entonces, a partir de esto, pues, Dios, que es el todo, si crea, lo hace por bien, porque sí, el mal solo puede destruir, porque es la antítesis de Lo que pasa es que como Dios es amor, en cuanto crea algo, ese algo es bueno. El diablo, como criatura de Dios, es buena. Él se hizo malo por una elección. El diablo, que la tenemos todos, la elección de... Todos podemos elegir, quiero estar con Dios o contra Él. Por eso Jesús en el Evangelio dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Entonces, la fe es una gracia de Dios, porque no puede ser por gracia nuestra, porque sí, todo lo da a Dios. Sí, es un don de Dios. Y de parte nuestra es respuesta en la que Dios toma la iniciativa, pero yo respondo a Dios que se revela. Muchas gracias, don Mario. Muy bien. Sí, José. Buenas noches. Buenas noches, don Mario. Una pregunta sobre la vergüenza. Sí. Porque viendo la vergüenza como falta de libertad. Entonces me pregunto si la vergüenza es causa del pecado o producto del pecado o pecado en sí. No, la vergüenza que sienten Adán y Eva de su propia desnudez es fruto de que sí, se abrieron sus ojos para la malicia. Pero antes del pecado original, la desnudez de ambos no era ocasión de codicia ni de lujuria. Por tanto, la vergüenza que sienten es resultado del pecado. Y ciertamente el pecado nos da vergüenza. Y cuando una persona se acerca a la confesión motivada por la vergüenza de su conducta, a eso se le llama dolor imperfecto. Y ese dolor imperfecto es suficiente para comenzar, para que esa persona arrepentida reciba la absolución. Pero lo óptimo es llegar al dolor de amor. ¿Ok? Eso sí, no muy... O sea que habrá en el futuro dos tipos de dolor. El dolor imperfecto, que es motivado por la vergüenza de haber pecado o por miedo al infierno. Ese dolor, como su nombre lo indica, es imperfecto. Para ir a confesarme, con ese dolor puedo ya ir a confesarme. No es suficiente en el sentido de que hay que aspirar a un dolor perfecto, dolor de amor. A eso se llama contrición. Por eso cuando el sacerdote nos dice, ahora haces tu acto de contrición, nos está diciendo, reza una oración en la que expreses tu dolor de amor por los pecados de que te has confesado. Muy bien. Gracias, don Mario. Muy bien. ¿Quién más quería preguntar? Sí, José. Buenas noches. Tu micrófono está apagado. Ya. No sé si comprendí bien. Usted decía que nuestro conocimiento de Dios es por analogía y hablaba de tres formas analógicas de descubrir a Dios, de afirmación, de negación y de eminencia. Sí. Parecía todo lo que nos dijo hoy
reconocer en Dios la omnipresencia eterna, amor, vida, todo uno, fuera más la analogía por afirmación, pero no me queda claro la analogía por negación. Por negación, niego que en Dios esa perfección sea limitada como es en una criatura. Y la eminencia, afirmo que esa perfección en Dios no tiene parangón, no tiene límite. Es súper, por eso se llama vía de la eminencia. Como el conocimiento de Dios, mientras estemos en esta tierra, siempre va a ser por analogía, a no ser que nos concediera tener un conocimiento intuitivo de Dios, como el que tienen los ángeles, pero mientras somos criaturas humanas, lo normal es que nos conceda un conocimiento analógico a partir de las criaturas. Por eso el prefacio de la Navidad dice que lo invisible de Dios se hizo visible a través de las criaturas. Por eso Cristo se encarna para hacer visible la divinidad. San Pablo lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 1. Por eso dice que los que no reconocen a Dios son culpables, porque lo invisible de Dios se ha hecho visible en la creación. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien, de acuerdo. ¿Quién más quería preguntar? Entonces, para acercarnos al conocimiento de Dios necesitamos utilizar una filosofía realista, aristotélico-tomista, es la que la Iglesia recomienda siempre. Y nos han dicho los papas durante siglos que la filosofía de Santo Tomás es la filosofía sana para el conocimiento de Dios, para poder estudiar la teología y poder expresarse con precisión. Ya ustedes saben el triste ensayo que se hizo en el siglo XX y todavía continúa, la teología de la liberación, que pretende leer la Sagrada Escritura a la luz de la dialéctica marxista, a la luz de la filosofía marxista. Y el resultado es la lucha de clases. Hablar de oprimidos y opresores dentro de la Iglesia, hablar de ricos y pobres como clases sociales contrapuestas, en vez de hablar de hijos de Dios, porque todos, ricos y pobres, pues coincidimos y convergemos en nuestra condición de hijos, ¿verdad? El bautismo no conoce condición social. Y la fe ve en todos, ve hermanos. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Vamos a ver en la otra página. No tengo nadie más con la mano levantada. Bueno, pues entonces la próxima clase vamos a hacer un repaso en la siguiente clase de, ahora les voy a decir de una vez el tema, de la Santísima Trinidad. Ese es el tema 5, porque si ustedes quieren leerlo en el libro de texto que estamos usando, Resúmenes de la Fe Cristiana, lean el tema 5 y así la próxima semana, cuando aborde el tema y se los presenten diapositivas, están ya un poquito más duchos, se han familiarizado más con la explicación del misterio. Ciertamente es un misterio y por tanto lo que haremos es una aproximación ante el misterio que entenderemos con plenitud cuando estemos cara a cara delante de Dios. Con plenitud dentro de nuestra condición de criaturas, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues siendo así, terminaríamos nuestra clase de hoy, si no tienen ninguna otra cosa que comentar. Una consulta, padre. Sí. El libro de texto que mencionó, ¿podría ampliar un poquito más de eso? El libro de texto, sí, ahí tiene bibliografía recomendada. Ahí en el libro de texto, pues que está gratis, lo pueden descargar en la página del Opus Dei. Se llama Resúmenes de la Fe Cristiana. Es un libro que tiene, está en varios formatos. Lo tienen en formato PDF, en formato EPUB, en formato, me parece que móvil también. Depende de los gustos de cada uno. ¿Sí, Julio? Yo se los compartí hoy por el grupo de WhatsApp en PDF, así que ahí lo tienen. Los que no estén en el grupo de WhatsApp se pueden poner en contacto conmigo
al 50 21 21 21 y ahí les comparto lo que vayamos teniendo por aquí. Tienes un número telefónico como de empresa de publicidad. 50 21 Así fue 21. por diseño, para que sea fácil. Muy 50 bien, 3 fácil. veces 21. Bueno, muchas gracias, Julio. Bien, Juan Antonio les acaba de poner el link en el chat. Así es que ya todos tendrán acceso al libro. Vamos a terminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega Ruega por por nosotros. San Pablo, ruega por Por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que estén muy bien. Dios les bendiga. Feliz noche. Nos vemos, si Dios quiere, la otra Para semana. todos, descansen. Adiós a todos.